Oscar Guapaya Huertas es médico cirujano, máster en informática biomédica en salud global por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y egresado de la Maestría de Políticas Públicas de Flaxo de Argentina. Es docente de la Universidad Científica del Sur y consultor de diferentes instituciones sobre soluciones digitales en salud. Ha liderado la implementación de la historia clínica electrónica y servicios de telesalud en 9 clínicas del Grupo San Pablo. Actualmente es el jefe corporativo de la Unidad de Informática Biomédica en el complejo, donde además está al frente de la implementación de telemedicina. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Oscar Guapaya Huertas. Buenos días con todos. Es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Primero agradeciendo a Pablo por la invitación. Soy el doctor Oscar Guapaya. Les voy a contar un poco cómo pasamos de la teoría a la práctica para la implementación de la historia clínica electrónica. El orden de mi presentación, vamos a empezar, me voy a presentar yo rápidamente y luego les voy a contar un poco sobre, un poquito de teoría sobre historia clínica electrónica, rápidamente un poco de normativa y luego pasaremos cómo se implementa, cómo pasamos, como bien digo, de la teoría a la práctica. Entonces me presento rápidamente. Yo soy Oscar Guapaya, soy médico, soy el jefe corporativo de la Unidad de Informática Biomédica en el Grupo San Pablo. En Perú es la red de clínicas más grande que tenemos. Nosotros hemos logrado implementar 6 clínicas, 6 instituciones en total, ¿no? Soy médico de formación, soy magíster en informática biomédica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy egresado de la Maestría de Políticas Públicas e Inclusión Social de Flaxo, Argentina. Soy docente de la Universidad Científica del Sur y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Les dejo dentro de la presentación mi ORCID y mi Google Scholar por si a alguno de ustedes les gustaría revisar alguna de mis publicaciones. Entonces, pasamos rápidamente sobre la teoría de la historia clínica electrónica. Entonces, la historia clínica electrónica es el repositorio electrónico longitudinal de la información de salud del paciente. Y esta está compuesta por más de una interacción regularmente de algún profesional de salud. Hago el comentario, es súper importante que tengan en cuenta que no es solamente el registro del médico, sino también de los diferentes profesionales que intervienen. Hablo de enfermeras, odontólogos, nutricionistas y todos los relacionados al rubro salud. Por otro lado, es importante comentarles que a nivel local, a nivel país, en general los temas referentes a historia clínica electrónica son muy pobres aún. Como país tenemos el Ministerio de Salud, empezó con una de las primeras leyes en el 2011, luego en el 2013, como están viendo ahí dentro de la presentación, y en el 2019, una de las terceros reglamentos sobre historia clínica electrónica. Sin embargo, todavía sigue bastante efímero el tema, no es un tema muy concreto. Inclusive, a nivel país, el Ministerio de Salud intentó hacer la implementación del ECALI. Por la información que tengo, el ECALI es el sistema para el primer nivel de atención, pero no se ha implementado en todas las instituciones de primer nivel por diferentes problemas. A partir del segundo y tercer nivel como país no tenemos nada concreto. Por ahí se habla sobre el Sysgalen, el Sysgalen Plus, que son sistemas que inclusive se vienen trabajando hace muchísimos años en el país. Sin embargo, no hay nada estandarizado todavía como país, ¿sí? Y como les mencionaba, la normativa empieza en el 2011, mientras que en otros países ya, países vecinos como Chile, Colombia, ya tenían bastante normativa sobre esto, lo que les ha permitido encaminarse probablemente mucho más rápido, ¿sí? Paso al motivo de la presentación directa, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para hacer una implementación de historia clínica electrónica? Entonces, el paso 1, no, bueno, nosotros lo dividimos en 9 pasos. Esto forma parte de un artículo que hemos escrito recientemente, está en proceso de publicación. El paso 1 es decidir la implementación, ¿no? Eso está de más decirlo. Es una decisión técnico-política que tiene que tenerse en claro. Luego está establecer un comité sobre el cual se va a trabajar. El paso 3, hay que definir si es que ustedes van a querer implementar un software ya gestionado, ya por decirlo de esa forma, como un empaquetado, o ustedes van a querer desarrollar un software in-house. El paso 4 es hacer una planeación de lo que se va a realizar. El paso 5 son todo lo referente a las coordinaciones que se requieren hacer. El paso 6, hay que hacer pruebas, hay que testear el producto. El paso 7, y diría yo el más crítico, es capacitar a los profesionales de salud, y dentro de esto recalco la gestión del cambio. El paso 8 es la salida de producción, y el paso 9 en nuestro caso es la
la réplica, nosotros le llamamos réplica por bola de nieve, ¿no? Todo lo aprendido en una primera institución lo replicamos en una segunda con mayores aprendizajes, vamos a la tercera y así se va replicando con un mejor modelo, ¿sí? Voy a pasar a explicarles cada uno de estos 9 puntos. Al final tengo algunas lecciones aprendidas de todas nuestras implementaciones y también algunos comentarios finales que me gustaría que tengan en cuenta. Entonces, voy a empezar con el primer paso, la decisión de implementar. Esta decisión, como les digo, es una decisión técnico-política, pero principalmente política porque la institución tiene que estar comprometida con esta decisión. Es una decisión que puede costar muchísimo, muchísimo dinero para algunas instituciones. Entonces, esto es súper importante tenerlo en claro. El segundo punto es la constitución de un comité. ¿A qué hago referencia con un comité? Por un lado necesitamos un comité técnico. Ese comité técnico debe estar acompañado con algunos representantes de la parte política, de tal forma que le den respaldo a las decisiones que se van tomando, y en paralelo a esto tiene que constituirse un equipo de trabajo. El equipo de trabajo para Historia Clínica Electrónica, por lo menos en base a nuestra experiencia, basándonos en gestión de proyectos y proyectos ágiles, se sugiere perfiles T-shape, ¿no? Los perfiles en T. Perfiles en T porque la banda horizontal permite que este profesional interactúe con varias líneas, con varias carreras, y una vertical que lo que te permite es una persona muy especializada en el tema. Entonces, ¿de qué nos sirve? Y siempre doy el ejemplo, tener un cardiólogo especializado en intervencionismo dentro de un equipo de historia clínica electrónica. Creo que no mucho. Creo que es mucho más útil contar con profesionales como médicos que tengan un perfil más administrativo relacionado a tecnología, que tengan alguna maestría en informática biomédica, en tecnología de la información, en gestión de proyectos. Esos tipos de perfiles son mucho más útiles para este tipo de modelos, ¿sí? Además de relacionarse con ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, economistas, enfermeros. Es súper importante equipos diversos, ¿no? Con profesiones muy diferentes, pero con estos perfiles T-shape que les estoy comentando. El tercer punto, nosotros lo hemos puesto como benchmarking, basándonos en nuestra decisión como grupo directamente, que fue la de adquirir un software, pero hay algunas decisiones que son la creación in-house de un software. No es una mala decisión. Le cuento la experiencia del Ministerio de Salud. Se intentó hacer en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Cuando se empezó el gobierno, se tomó la decisión de implementar un software, crearlo dentro del Ministerio de Salud. Les tomó 2 años y medio casi el desarrollo. Cuando se quiso llevar a la práctica, se han tenido bastantes problemas, ¿no? Como les comento, el ECALI era el software para implementarlo en el primer nivel de atención. Todavía no se ha completado la implementación del primer nivel. Y para el segundo y tercer nivel, en el Perú, todavía no hay nada descrito, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia a benchmarking, si ustedes van a evaluar la adquisición de un software, la sugerencia está en buscar qué información o qué software hay implementados a nivel local. Y luego de eso, hacer una visita a nivel Latinoamérica para entender qué productos hay en el mercado a nivel Latinoamérica, ¿sí? Sobre eso, armar una cartilla de evaluaciones y con esta cartilla de evaluaciones definir qué es lo que ustedes requieren, ¿sí? Cuáles son los puntos que ustedes van a tomar como importantes para la evaluación y cuál va a definir cuál va a ser el software que se va a adquirir, ¿sí? El paso número 4 es el plan para implementar, ¿sí? Este plan para implementar tiene que estar basado en criterios realistas. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Es crítico definir cómo se va a implementar, cuánto tiempo nos va a tomar, qué profesionales requerimos, cuántos recursos humanos vamos a requerir para este tipo de implementaciones. En palabras simples, armar un GAN con una planificación concreta de todas las actividades que se requieren. El paso 5 son toda la lista de reuniones de coordinación que ustedes van a requerir junto al proveedor si ustedes han decidido ir por una implementación con un software ya prediseñado, ¿no? Entonces, acá hay que definir el producto mínimo viable. Esto es crítico, ¿sí? Ustedes tienen que tener en claro qué es lo que ustedes requieren implementar. Si ustedes dicen, yo mañana quiero una historia clínica electrónica, ustedes están pensando en una solución madura que ya se encuentra implementada, por ejemplo, dentro de una institución en la cual no esté en discusión o que alguien vaya a decir, ya no quiero la historia clínica electrónica, simplemente ya forma parte de sus actividades diarias. Eso no es con lo que se empieza,
¿no? Un producto mínimo viable es simplemente definir cuáles son los requerimientos básicos y esenciales para que este producto pueda funcionar y si se decide montar en algún servicio en especial. Eso te da mucha más seguridad de decidir hacer una implementación completa en toda la institución en la cual probablemente se tengan muchos problemas. Luego hay que definir cuáles son los alcances del proyecto. ¿Por qué? Porque la historia clínica electrónica no necesariamente interopera con todos los sistemas que nosotros podamos tener. Es más una decisión, debería ser lo correcto, que interopere con todos, pero es más una decisión, de repente en algunos casos gradual, ir haciendo que vaya siendo gradual la implementación, o la interoperabilidad con todos estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, todo lo referente a RISPACs, todo lo referente a LIS, todo lo referente a los sistemas administrativos que cuentan en la institución, todo esto tiene que irse dibujando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los alcances del proyecto? ¿Va a interactuar con todos al inicio o vamos a armar una línea de tiempo en la cual vamos a ir haciendo que vaya interactuando en el transcurso del tiempo? ¿Cuáles son los actores y software? Los actores son críticos, porque si ustedes creen que solamente vamos a ir a implementarlo en el tema asistencial, estamos patinando. En realidad la implementación incluye varios actores administrativos. Por ejemplo, los temas referentes a facturación. ¿Se van a considerar? ¿No se van a considerar? ¿Cómo vamos a mover ese tipo de temas? ¿Sí? Y como les comentaba, los software administrativos también es crítico tenerlos en cuenta. Y a partir de esto definir una lista de requerimientos mínimos para el funcionamiento. Esto va a ser nuestro producto mínimo viable. Sobre esto, es lo más probable que ustedes tengan que definir varios cambios dentro de la institución. Muchos procesos administrativos van a tener que cambiarse, muchos procesos asistenciales también van a tener que cambiar. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar varios procesos diferentes para esos tipos de actores, y sobre esto ustedes lo que van a tener que pasar es el paso número 6, que son las pruebas. Entonces, vamos a tener, o por lo menos se sugiere tener dos capas de pruebas, ¿sí? Una capa de testing, en la cual solamente vamos a poder probar lo referente a nuestro software de historia clínica electrónica, y vamos a tener otra capa de pruebas para las integraciones. En la capa de pruebas con integraciones lo que vamos a poder ver es cómo interactúa el software con el resto de software que tenemos dentro de la institución. Y en la capa de testing propia solamente vamos a probar nuestro software de historia clínica electrónica, ¿sí? Eso nos va a permitir evaluar el comportamiento de nuestra historia previo a la salida a producción. El punto 7, lo que les comentaba y es extremadamente crítico, son las capacitaciones, ¿sí? Las capacitaciones considero, y por lo menos la evidencia dice, de que es el punto más crítico de todos, ¿no? Y dentro de esto viene todo lo referente a la gestión del cambio. Y lo referente a la gestión del cambio, ¿por qué lo resalto? Si ustedes están esperando implementar una historia clínica de un momento a otro, sin previamente haber conversado con los profesionales, entender cuál es la problemática, hacia dónde se tiene que llegar, explicarles por qué es importante para ellos esa historia clínica electrónica y cómo les va a ayudar en el transcurso del tiempo profesional, estamos patinando, simplemente no tiene mucho sentido, porque va a haber mucha resistencia por parte de los profesionales. Entonces es crítico primero definir la gestión del cambio, armar capacitaciones. Les cuento que ese modelo que nosotros les estoy mostrando ahorita de 12 horas para médicos, 10 horas para enfermeras, lo hemos ido madurando en el transcurso del tiempo en base a la experiencia. No es un modelo con el que empezamos. Y eso lo voy a comentar dentro de las lecciones aprendidas. Es mejor implementar modelos de capacitación destinadas específicamente para cada uno de los profesionales. Por ejemplo, no es lo mismo un cardiólogo que trabaja en unidades críticas y que también en hospitalización de aquellos que solamente trabajan en ambulatorio. ¿Para qué le muestro un módulo al que trabaja solamente en ambulatorio? ¿Para qué le muestro un módulo de hospitalización o unidades críticas si nunca lo va a ver? No lo va a requerir. Es mejor capacitar al profesional, armar perfiles de capacitación en base a lo que el profesional requiere. Es lo mismo para médicos, para enfermeras. En las 4 horas que están viendo al final con computadoras hace referencia al personal administrativo. No se olviden que el personal administrativo también van a cambiar sus procesos. Entonces tenemos que tenerlo dentro del radar. El punto número 8 son la forma en la que ustedes deciden salir a producción con el producto. Hay dos modelos. El modelo en el cual se sale con un modelo radical, convertimos la institución de un momento a otro del papel a la historia clínica electrónica, el 100% de la institución, o el modelo gradual. Mi experiencia implementando hasta este momento 6 instituciones gira sobre implementaciones graduales. ¿Por qué?
por la resistencia al cambio. Por lo menos ese ha sido nuestro principal problema para hacer una implementación radical, ¿sí? Entonces, nuestro modelo de implementación gira primero con pacientes nuevos, todos los pacientes nuevos dentro de la institución, no importa por dónde ingresa, si el paciente ingresa por ambulatorio o por emergencia. Recuerden que hospitalización decanta de ambulatorio o de emergencia. Entonces, siempre empezamos con pacientes nuevos, luego convertimos el 100% de la emergencia en historia clínica electrónica, y finalmente transformamos toda la hospitalización en el ambulatorio. Además, recordar que un punto antes de salir la producción es qué vamos a hacer con las historias físicas anteriores, si la institución ya contaba con historias clínicas. La sugerencia es digitalizarlo. ¿Cómo hacerlo? Hay varios caminos para tomar esta decisión. Sugiero contratar a una empresa especialista en el tema para hacerlo de una forma mucho más correcta. Ya tienen más experiencia. Además, por lo menos, debemos asegurar que lo que se va a digitalizar es lo que en verdad se va a tener luego en el producto. Y para eso, por lo menos como país, como Perú, hay bastante normativa sobre cuáles son las empresas que digitalizan, cómo digitalizan, y que te aseguren ciertos criterios de calidad. El punto número 9, luego de que ya se decidió la salida, es la implementación por réplica o por bola de nieve que les estaba comentando, ¿no? Nosotros salimos en octubre del 2018 con San Pablo Surco, marzo del 2019 con Jesús del Norte, en abril del 2019 salimos con San Pablo Arequipa, San Juan Bautista salimos en diciembre, y en San Gabriel salimos en diciembre del 2020. Y además de esto, hemos recientemente, hará 4 meses, implementado nuestra última institución, que no es una clínica, es una institución de primer nivel de atención. Contamos con unidades mineras, un centro de salud, una unidad minera del grupo, y ahí se ha implementado también la historia clínica. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Y qué cosa tenemos para comentarles luego de 6 implementaciones? Uno es la gestión del cambio. Les comentaba, es crítico tener una gestión del cambio bien diseñada, contratar profesionales que nos ayuden a trabajar sobre la gestión del cambio. Regularmente en las instituciones de salud no contamos con esto, entonces es mejor traer un equipo adicional para trabajar este ámbito con los profesionales de salud, que tienen un perfil muy reacio en muchos casos, ¿sí? Las capacitaciones, como les decía, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una grata experiencia modificando capacitaciones y aprendiendo sobre esto en el camino. Inclusive la pandemia nos obligó a transformar algunas de nuestras capacitaciones en virtuales y otra parte hacerlas en presencial. Pero en general la experiencia, por lo menos nos ha dicho, iniciamos con un porcentaje de asistencia del 30%, y con la segunda clínica vimos algunos modelos como en el Perú, por ejemplo, se obliga a que los médicos cada 5 años se recertifiquen. Entonces el médico tiene que obtener una cierta cantidad de creditaje en base a capacitaciones. Les conseguimos creditaje sin ningún tipo de costo a los médicos, buscando engancharlos y enamorarlos para que vengan a nuestras capacitaciones. Nos fue muy bien, pasamos de un 30 prácticamente a un 85% de asistencia de médicos entre una clínica y otra, nada más. Los tiempos de implementación, que es el segundo punto que están viendo dentro de la lámina, los pudimos ir acortando en base a la experiencia. Pasamos de la primera clínica que nos tomó implementarlo, desde que dimos el primer Go Live, que era con pacientes nuevos, hasta terminar la implementación al 100%, que nos tomó más o menos 6 meses y medio, a la segunda clínica, que nos tomó 3 meses y medio, y a partir de eso, todo el siguiente resto de clínicas lo implementamos entre un promedio entre 2 meses y 3 meses, dependiendo de la cantidad de pacientes que se tengan que trabajar. El otro punto es la segmentación por edades para las capacitaciones. Esto es súper importante. No es lo mismo capacitar a un médico de 85 años o de 75 años a un médico que tiene 26 y 30 años. Son totalmente públicos diferentes. Entonces es importante poder dibujar quién van a ser los profesionales que van a requerir más ayuda, y eso también nos va a permitir dibujar de una forma más correcta la cantidad de soporte que vamos a requerir en algunas áreas, en algunos puntos donde hay más de estos profesionales. Este tipo de implementaciones faseadas nos dan la facilidad para implementar programas de reconocimiento en el marco que van saliendo. Esto forma parte también de la gestión del cambio y de una implementación gradual.
Por ejemplo, nosotros implementamos dos programas, uno es Embajador de Historia Clínica Electrónica y el otro es Piloto de Vuelo. Embajador de Historia Clínica Electrónica consistía en profesionales bastante reconocidos dentro del grupo, es decir, médicos, enfermeras que eran los más icónicos dentro de la institución. Ellos los capacitábamos primero, teníamos muchas reuniones con ellos, de tal forma de que ellos hagan videos, hagan conversatorios en los cuales ellos cuenten todos cuáles son los beneficios que se cuentan con la historia clínica electrónica. Nos sirvió mucho para arrancar, ¿no? Siempre para arrancar nos sirve mucho. Y el programa de piloto de vuelo lo que nos sirvió es, cuando ya estábamos corriendo con la historia luego de salir a producción, te ayuda para que no se te caigan o no haya tanto rechazo a la historia, entonces comienzas a premiar a los médicos con mejor desempeño. Y dentro de esta premiación, pues, el médico al costado, el colega dice, oye, pero este compañero lo está haciendo bien, entonces yo también puedo hacerlo. Y se hacen programas de reconocimiento, se les entrega diplomas, se les entrega medallitas, y todo esto ayuda para que ellos se identifiquen con el programa y quieran empujar también ellos desde su parte este tipo de implementaciones. Y el último punto que está en la primera línea es el apoyo político. Es crítico contar con el respaldo de la totalidad de la parte política de la institución. Sin eso prácticamente no se va a poder hacer, si es que usted no tiene el apoyo político. Por otro lado, está todo lo referente a las modificaciones en los procesos. Eso es crítico, tiene que dibujarse bien y tiene que dibujarse con los actores. No dibujen los procesos de espaldas a la realidad, dibújenlo con los actores y con los que van a estar involucrados. Sobre esto, algunas lecciones que hemos tenido dentro de esta modificación en los procesos, uno es el perfil de las personas que nosotros íbamos a contratar como soporte. Inicialmente contratamos ingenieros de sistemas, nos dimos cuenta en el transcurso de las implementaciones que no era lo más correcto, un perfil demasiado especializado para el tipo de soporte que se requería. Entonces comenzamos a virarlos a personal administrativo con ciertas capacidades o cursos en tecnología o en informática. Nos ha ido bastante bien. Capacitar al personal administrativo es crítico sobre los cambios que se van a realizar en sus procesos del día a día. El tercer punto son los tableros de control. Si ustedes no monitorizan el trabajo de su equipo, está de más decirlo, tienen que implementarse KPIs. Nosotros implementamos un montón de indicadores que nos permiten ir gestionando, en el transcurso se va implementando día a día la historia, para saber dónde ajustar clavijas, dónde mover un poco más personal, a quién hay que reforzar más, en quién no reforzamos tanto, qué profesionales están mejorando y quiénes no, y eso va con los programas de reconocimiento que les estaba comentando, ¿no? Y el último punto es lo referente a mejorar las integraciones. Inicialmente es muy probable que muchas integraciones se tengan problemas. Integraciones hago referencia a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica con el resto de sistemas que tenemos. Tenemos que tener en claro que van a ocurrir problemas. Hay que irlos ajustando en el camino. Quizás al inicio no sea todo lo que nosotros queremos, pero definiendo un buen producto mínimo viable, vamos a poder avanzar en el transcurso del tiempo con esta implementación sin problemas. He intentado hacer una presentación lo más rápida posible para hacerles una traducción de cómo implementar la historia clínica electrónica y nuestra experiencia en 6 implementaciones. Todavía nos quedan algunas dentro del grupo por implementar. Nuevamente agradecer a Pablo por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y gustoso, dejo mi correo por si tienen alguna duda o alguna consulta en la que pueda aportar. Muchísimas gracias. Hasta luego.